Don Esteban, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Bueno, después de ver el vídeo, primero, ¿qué sensación tuvo usted cuando lo vio? Porque yo es que primero no me lo creía, llegué a pensar que era un montaje para desacreditar a la dictadura de Venezuela y resulta que es verdad. Pues difícil describirlo mejor que lo ha hecho usted. La sensación primera es de asco y de vergüenza y después de indignación, porque más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo para descabezar a la oposición, lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del gobierno de España, de nuestro gobierno, de nuestra representación. España implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por más tiempo, por un tiempo indeterminado, que es como están los dictadores, y eso produce una profundísima indignación. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Recordemos que Edmundo González estaba acogido en la Embajada de Países Bajos, no en la española, en la de Países Bajos. Y muy probablemente, como Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador, fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles. Esa es exactamente ahí precisamente máxima de Holanda y en general, porque la relación de la familia real. Ahora de Países Bajos, a mí me gustaba más Holanda, las cosas como son, pero el propio embajador le instaba a no rendirse, porque estaba ya bajo chantaje, le habían detenido una hija suya, creo que también a un nieto, como operan los cubanos siempre castristas, que es deteniendo a la familia de los disidentes para presionarlos, hacerles firmar autocrítica, etcétera. La historia de siempre. Pero, y en ese momento, lo que yo no entiendo es por qué creen, cómo lo interpreta usted, por qué creen que ese vídeo que demuestra la clase de gentuza, la clase de delincuentes que son, creen que iba a perjudicar a Edmundo. Y si usted cree que realmente le puede perjudicar en la votación de hoy, porque hoy se va a votar. Hay una secuencia de hechos que es importante tener presente. Lo primero que filtran es el documento, no el vídeo. El documento con la firma de Edmundo González reconociendo el triunfo de Maduro es lo primero que se filtra por la tarde, yo creo que con la intención de condicionar la votación que se va a producir hoy en el Parlamento Europeo. Y es cuando Edmundo González sale y dice que esa firma se ha conseguido bajo coacción, cuando ellos, para perjudicarle, sacan el vídeo. Claro, ellos lo que no se dan cuenta es de que al sacar el documento y después el vídeo, lo que han puesto de manifiesto es que la salida de Edmundo González se produjo en un clima conspirador, en un clima gangsteril, y lo segundo que han conseguido es dejar en evidencia al intermediario. Han dejado con el culo al aire al gobierno de España, que en este momento tiene muy difícil explicar cómo es imposible, es un colaborador, un cooperador necesario, un cómplice del dictador Maduro en la operación de descabezar a la oposición democrática en Venezuela. Pero es que hay además un factor añadido. No estamos hablando de un crimen político, estamos hablando de delitos comunes. O sea, del secuestro de un venezolano en Venezuela, que además es el presidente electo, sometido a chantaje por el secuestro de su familia. Es decir, yo no entiendo cómo no... Bueno, sí, lo entiendo por la impunidad que acostumbran y porque Delcy Rodríguez es un paso atrás en la evolución moral del ser humano, pero no entiendo cómo no ven, y no sé yo si realmente va a tener el efecto contrario. Usted, que es el que va a estar monitorizando, como diría la vicepresidenta, monitorizando la votación, que es una votación muy importante para Venezuela y para toda Iberoamérica, porque realmente ahí estamos en un parteaguas. Simbólicamente se puede dar la libertad o consagrar a la tiranía. ¿Usted cree que esto va a favorecer la votación de Edmundo González como presidente electo de Venezuela? Espero que sí, porque no hemos sido capaces de presentar una moción
conjunta, firmada por todos. La que reconoce a Edmundo González va firmada solo por el grupo de Meloni y por el Grupo Popular. No hemos podido meter al grupo de Vox y no hemos podido meter a liberales y socialistas, pero confiamos en que haya fugas de votos entre los liberales y los socialistas que nos permitan reunir la mayoría suficiente para que esta moción se apruebe. Por lo tanto, yo espero que lo que ha sucedido esta mañana está trascendiendo en los medios de comunicación y ayude a muchos eurodiputados a tomar una decisión correcta, a ponerse, como se diría habitualmente, en el lado correcto del conflicto. Porque, como usted dice, aquí hay crímenes, aquí hay delitos comunes, sí los hay, pero en el fondo hay una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero. Si admitimos que hubo elecciones y las hubo, si admitimos que Edmundo González las ganó y las ganó, si admitimos que el gobierno de Venezuela digamos que las tapó para dar un golpe de Estado y que para la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio, el gobierno de España ha sido un cooperador necesario. El gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Por lo tanto, es gravísimo lo que está ocurriendo. Yo es que no recuerdo nada ni remotamente parecido en ningún episodio de la diplomacia española, por virrioso o por corrupto, que haya sucedido. Nunca. Hay que retrotraerse quizás cuando nos vendió el zar de Rusia una armada caducada que tenía la madera carcomida y como había repartido unas coimas en la corte de Fernando VII, compramos una armada que no pudo nunca ponerse en el mar, pero que estaba ya vendida. Pero bueno, fue un caso de corrupción y además no se ahogó nadie porque nunca flotaron aquellos barcos del zar. Pero desde entonces esto es mucho peor porque además los hemos visto. Yo no entiendo, también hay una cuestión que yo no sé si usted está al tanto. Se dice que hay diversas facciones, como siempre se dice, igual que la ETA buena y la ETA mala y tal. Todo eso es mentira. Pero eso que decían, que los Rodríguez eran los buenos y que Diosdado Cabello era el malo, hemos visto a Delcy de comisaria jefe. Por cierto, ¿con qué autoridad está mandando allí? Es que hay que verla y hay que creerlo. Es decir, la residencia del embajador español, ¿qué estatus jurídico tiene? La residencia del embajador español no es formalmente embajada de España, pero es España, porque está custodiada por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles. Yo he estado en esa residencia y la vigila la Guardia Civil y los GEOs, y además ahí siempre hay presencia del CNI. Es decir, formalmente no sucede nada en la embajada, aunque no sea en la residencia del embajador, aunque no sea embajada, formalmente no sucede nada que el gobierno de España no quiera que suceda. El gobierno de España sabe todo lo que sucede en la residencia del embajador y se considera tan inviolable como la propia embajada. Un asalto o una entrada a la fuerza de la residencia de un embajador es exactamente lo mismo que un asalto o una entrada a la fuerza en la embajada de un país. En esa embajada, una vez que estuve yo, en esa residencia del embajador, me encontré cenando sin que nadie me hubiera anunciado que estaba cenando allí a un personaje que está oculto en toda esta historia, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Detrás de todo lo que está ocurriendo hay que tener claro que está también José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue callado, sin decir nada, sin hacer ninguna declaración y que tiene negocios en Venezuela y que supuestamente tiene negocios en Venezuela y que es el gran urdidor de este plan y el que ha comprometido al gobierno de España en esta operación, que yo creo que sí, que coincido con usted, es la más sucia de la historia reciente de la diplomacia española. ¿Cuál va a ser por último, don Esteban, cuál va a ser el calendario, digamos, de esta mañana? ¿Qué horarios va a haber? ¿Cuándo se va a votar? ¿Qué debates va a haber? ¿Si los va a haber? Y puede explicarnos, he oído la argumentación de los liberales, que llevan fama de ladrones desde tiempos de Otto von Lambsdorff, que usted recordará, protagonista de uno de los grandes casos de corrupción del Parlamento Europeo. Son bisagra y están siempre en venta. Es decir, no me ha extrañado, dicen, no votamos con la ultraderecha. Pero es que resulta que Vox tampoco. ¿Y esto por qué? ¿Porque Putin apoya a Maduro? ¿O cómo explica o cree que al menos algunos de Vox por lo menos votarán también a favor de Venezuela y no de Maduro?
Yo creo que los diputados de Vox votarán a favor de la resolución. Lo que pasa es que Vox se ha hecho ahora unos nuevos aliados, forma grupo con unos partidos políticos muy excéntricos y no son mayoría dentro de su grupo, por lo tanto no pueden tomar las grandes decisiones. Antes, cuando estaban con Meloni, se encontraban en el ámbito de los conservadores europeos, pero ahora se han ido al extrarradio del Parlamento y ahí las cosas siempre son, como he dicho antes, más excéntricas. Los liberales son como auténticos liberales muy individualistas, y lo que digan los líderes liberales no significa que lo vayan a seguir los eurodiputados liberales. Por eso yo confío en que haya muchos eurodiputados liberales, además de los de Vox, que apoyen esta resolución, y confío también en que haya muchos eurodiputados socialistas, por ejemplo los socialistas portugueses, que ya han anunciado que apoyarán la resolución, y confío que salga. Será a las 12 de la mañana cuando se produzca el voto, y respondiendo a su pregunta, don Federico, ya no va a haber más debates esta mañana porque el debate se produjo el martes pasado a última hora de la tarde. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que están haciendo, la verdad, porque cuando las cosas se hacen bien y salen bien, es justo reconocerlo. Y luego, por otra razón, ustedes estuvieron en Venezuela cuando había que estar, los echaron, siguen manteniéndose como se han mantenido, y luego, además, es que la causa es tan noble que lo que me asombra es que no haya una unanimidad de la gente decente. Ya no digo de izquierdas o derechas, simplemente gente decente, porque estamos hablando de gángsters, y luego de ese gang de Zapatero, que es evidente que domina toda la política exterior española. El otro día venía de postrarse ante Xi Jinping y llega Sánchez y dice que hay que quitarle aranceles a los coches eléctricos chinos. O sea, bueno, es que le falta ya cobrar directamente de la embajada o que le pongan un chop suey. O sea, es que no sé a dónde va a llegar Sánchez. Es tan absoluta la sumisión de Álvarez y de Sánchez a Zapatero. Sí, siguen las directrices de Zapatero, desde luego en el caso venezolano, y también obviamente en el caso chino, en el que Pedro Sánchez ha roto la política de la Unión Europea, ha debilitado la posición negociadora de la Unión Europea con un cambio de posición en la propia China inesperado y desconocido por todos. Zapatero es quien va marcando la política exterior en determinados asuntos de España, y lo peor es que yo no creo que el interés de Zapatero en esos asuntos, por lo menos en España y desde luego en China, sea un interés general o a favor del interés general. Es un interés, me temo que particular, y es la política de interés particular de Zapatero la que dirige la política de todos los españoles. La propia relación con Marruecos creo que está sustentada también en algún acontecimiento privado del presidente del gobierno y no en el interés general, por ejemplo. Y temo, y lo dejo porque es algo que vendrá dentro de poco, lo que pueda suceder con el acuerdo sobre Gibraltar. No, aquí ya, bueno, se ha entregado el Sahara, ¿por qué no va a entregar la Roca? Se ha entregado Cataluña, el cuponazo fiscal, la ley de amnistía, etcétera. ¿Qué no hará este hombre para mantenerse 3 días yendo al cine? O sea, en fin. Bueno, mucho ánimo, don Esteban, y ojalá a las 12 pues haya fumata bianca, como dicen en Italia. Ojalá, don Federico. Bueno, muchas gracias.